En 1492, el emir islámico entregaba a los reyes de Castilla y Aragón las llaves de su ciudad, el Emirato de Granada. Caía tras 10 años de lucha. Esa lucha no era solo contra Castilla, sino también contra sí misma. Una enorme red de conspiraciones, intrigas palaciegas, asesinatos y envidia hicieron que Castilla encontrara al reino nazarí en una crisis nunca antes vista, facilitando su derrota. Curiosamente, el secuestro de una cristiana indefensa provocó una crisis dinástica que derribó el Emirato de Granada y puso fin a casi 800 años de dominio moura en la península ibérica. En el video de hoy vamos a estudiar la caída de Granada y cómo las conspiraciones ayudaron a terminar con la presencia mora en la península ibérica y a sentar las bases del Imperio español. Antes de empezar el video, si te gusta el canal y el contenido, hazte miembro ahora. Así podrás tener acceso a nuestro grupo y a contenidos exclusivos, con derecho a clases en vivo, para profundizar aún más en los bastidores de la historia. Para comprender por qué Granada tardó tanto tiempo en caer, primero debemos entender su origen. En el siglo XIII, los moros invadieron la península ibérica en el año 711 y llegaron a ocupar casi todo el territorio. Tras la batalla de las Navas de Tolosa, el poder islámico disminuyó, especialmente con Fernando III, el Rey Santo, quien unificó los reinos de León y Castilla bajo una sola corona. Castilla y León, liderados por Fernando, avanzaban hacia la costa sur de Iberia, y la reconquista total parecía inminente. Así, uno de los líderes de Jaén, Ibn Nasr, se rebela contra el poder, principal líder de las taifas de Al-Ándalus, y esa rebelión ayudaría a Fernando III a conquistar Córdoba. Tras consolidarse como líder, este líder islámico refuerza ciudades del sur como Málaga y Granada y se somete a Fernando III de Castilla, dedicando su vasallaje. De este modo, funda un emirato subiendo al poder como Mahoma I, el fundador de la dinastía nazarí y del Emirato de Granada. Así, el emirato se volvía vasallo del rey de Castilla, pagando tributos a cambio de protección. Sin embargo, las relaciones con Castilla no eran completamente pacíficas. Los reinos convivían pagando tributos y posponiendo conflictos al renovar treguas constantemente. Y a pesar de que vemos en los mapas a Granada como un territorio pequeño en comparación con Castilla, el territorio era casi inexpugnable. Esto es porque Granada, como el norte de la península, está rodeada de cadenas montañosas que dificultan mucho un ataque. Esto mientras las ciudades también estaban muy fortificadas, así que atacar un territorio elevado, bien defendido, frío, lleno de encrucijadas y con soldados dispuestos a luchar hasta la muerte, era una pesadilla logística, lo que hizo que el emirato sobreviviera aún mucho tiempo como vasallo de Castilla. El principal problema de Granada era interno por el alto número de traiciones. A diferencia de los reinos cristianos, donde la sucesión estaba bien definida y establecida por la propia ley del reino, muchos emires granadinos tenían varias esposas y cambiaban a sus sucesores según preferían a distintas esposas con el tiempo. Podemos darnos una idea de cuán fuertes eran las intrigas y conspiraciones, cuando monarcas como Muley Assem llegaron al poder con el apoyo de su hermano, Esagal, destronando a su propio padre, Mahoma X, quien a su vez había destronado al antiguo emir también en un golpe. O sea, la conspiración en ese momento era una regla en Granada, y el hecho de que los sultanes tuvieran múltiples esposas y concubinas solo empeoraba la situación. La tormenta perfecta ocurre cuando las tropas de Muley Assem secuestran en la frontera a Isabel de Solís, una cristiana, para ser concubina en la corte del emir. El emir se enamora de ella y así ella adopta el Islam con el nombre de Zoraida o Soraya. Y cuando ella queda embarazada, decide no solo que ella será su favorita, sino que el hijo de él será el futuro emir. Esto pronto atrae la rivalidad de Aisha, la primera esposa de Assem, que era hija del antiguo emir Mahoma IX y tenía sangre real. Ella deseaba que su hijo, Boabdil, fuera el nuevo emir de Granada,
y no el hijo de una concubina infiel como Isabel. Su hijo Boabdil destacaba en letras y poesía, pero tenía poca experiencia militar. Del otro lado de la frontera, el rey Fernando ya sabía de las intrigas en la corte granadina. Meses antes, Asem mató a la mayoría del clan Abencerragem en un salón por intrigas políticas. Esa familia incluso lo ayudó a llegar al poder, dando un golpe a su padre. Hoy el lugar de la masacre colectiva se conoce como el Salón de los Abencerragem, en Granada. Y así, sintiendo el poder centralizado y fuerte, Asem hace su primera incursión y ataca la ciudad de Zahara de la Sierra, dando una excusa perfecta para que Castilla y Aragón, comandados por primera vez por dos reyes casados entre sí, comenzaran una verdadera cruzada. Sin embargo, en vez de que el rey Fernando intentara contraatacar por la misma región, los castellanos hacen una incursión casi suicida en el interior del emirato y conquistan la ciudad de Alhama de Granada, en el corazón del territorio granadino, sin que nadie lo esperara, y eso tenía un objetivo muy claro. Sabiendo que el poder de Asem era frágil y lleno de conspiraciones, Fernando de Aragón sabía que afectar la moral granadina haría que todos pelearan por el poder, pues demostraría la debilidad del rey al no poder defender una ciudad tan importante y, en vez de unir el reino, todos lucharían por el poder. Así, cuando Asem sale para defender la ciudad de Loja, su hijo Boabdil se proclama en la Alhambra como el nuevo emir de Granada, estimulado por su madre, Aisha. Granada queda con 2 emires, Muley Asem y su hijo Boabdil. Para los reyes castellanos eso era excelente. Mientras Castilla y Aragón formaban una familia unida contra el enemigo, en Granada 2 líderes de la misma familia se dividían y se declaraban la guerra. Pero el joven Boabdil era un mal líder militar. Para intentar demostrarse como fuerte, decide atacar a los castellanos, protagonizando la batalla de Lucena, donde termina siendo capturado por las fuerzas castellanas. Pero para Fernando e Isabel, tener a Boabdil prisionero era contraproducente, ya que convenía que siguiera conspirando contra su padre y dividiendo el reino. Los reyes católicos pactan con él, lo apoyan contra su padre y luego lo liberan, manteniendo a su hijo como rehén como garantía. Pero todo cambia años después. En 1485, cuando Muley Asem muere, su hermano El Usagal, en vez de reconocer a Boabdil, decide heredar la pretensión al mando del emirato, pasando a luchar contra su sobrino. Y así caen las ciudades. Ese año cayó Ronda y luego Almería. En 1487, Fernando e Isabel tenían la ciudad de Málaga, fiel a Usagal, y allí Isabel acampó de forma permanente cerca de la ciudad, lo que motivaba a los soldados, que luchaban aún más ávidamente para mostrar su servicio a la reina. Y Fernando procede a un bombardeo intensivo de la ciudad, resultando así en su rendición. Y después, para castigar a los que fueron fieles a Usagal, él esclaviza a buena parte de la población de la ciudad. Y ahí entra un contraste interesante en la campaña de Granada en toda la ciudad. Isabel y Fernando liberaban a cristianos secuestrados y esclavizados por los moros. Pero en Málaga deciden hacer lo mismo con la población de toda la ciudad, para servir de advertencia a las demás ciudades que resistieran. Y en el plano internacional todo parecía venirse abajo. Para Granada, los otomanos habían intentado invadir Otranto, masacrando a esa población italiana por no convertirse al Islam en 1480. Así, el Papa emitió varias bulas de cruzada para facilitar el apoyo militar a castellanos y aragoneses. En el esfuerzo de la guerra contra Granada, o sea, en el mundo cristiano, la guerra de Granada se volvía cada día más una guerra santa, pero en Granada no pasaba lo mismo. Y eso en gran parte porque en el reino atacado no había consenso sobre quién sería el verdadero emir. Enviar tropas para luchar contra los cristianos era también enviar tropas que podrían, incluso después, en una eventual victoria, ser destrozadas en una guerra interna por el poder. Los batácidas de Marruecos apoyaban a Boabdil
y se oponían a El Zagal. Mandar tropas para una lucha interna contra otros granadinos y externa contra dos poderosos reinos cristianos al mismo tiempo sería desperdiciar hombres en vano. Y además, el rey Fernando mantenía buenas relaciones comerciales con varios líderes islámicos del Mediterráneo, ocupándose desde el principio de garantizar el aislamiento del Emirato nazarí mediante su marina. Cuando el Zagal se rinde en 1489 y Boabdil queda como único líder de Granada, ya era tarde. Isabel y Fernando casi llegaban a la capital. Por orden de Isabel, los castellanos fundan un campamento permanente en Santa Fe, a 10 kilómetros de Granada, y ese campamento es transformado por ella en una ciudad, con las tiendas hechas en verano, dando lugar a calles, almacenes, murallas y una verdadera estructura militar permanente montada para intensificar el asedio a la ciudad nazarí. Mientras tanto, los castellanos mataban de hambre a los granadinos, envenenando pozos, quemando cultivos y robando alimentos. Lo interesante de la estrategia del rey Fernando es que Granada no sería derribada por cañones, a diferencia de otras ciudades nazaríes. Si el pueblo se rinde por hambre, el edificio joya de Granada quedaría casi intacto. Los castellanos ofrecen términos generosos para la rendición granadina. Podrían conservar sus propiedades y su religión, aunque esta última cláusula después fue irrespetada. Tras meses de hambre, Boabdil capitula. El 2 de enero de 1492, Granada cae en manos cristianas, con los reyes Isabel y Fernando recibiendo las llaves de la ciudad. El gesto es respetuoso. El rey moro no debe besar las manos del rey y, al intentar inclinarse, se lo impiden. Boabdil se retira con su familia al norte de África. Y cuenta la tradición que, al alejarse de la ciudad, contempló por última vez la Alhambra desde lo alto de una colina y lloró. Su madre, Aisha, pronto se acercó a él y le dijo: «Llora como una mujer lo que no supiste defender como un hombre». El lugar es hasta hoy conocido como el Suspiro del Moro o Puerto del Suspiro del Moro, desde donde se puede tener la misma vista que tuvo Boabdil. Y así llegaban a su fin más de 700 años de presencia política mora en la península ibérica. Y con eso la joya y belleza de Granada pasa finalmente a manos castellanas. Esa fue la primera conquista cristiana después de la toma de Constantinopla y fue ampliamente celebrada en todas las cortes. El Papa otorgó a Isabel Fernando y sus descendientes el título de reyes católicos. Pero más allá de la grandeza de la conquista, siempre se destacó también la belleza de su premio. Y uno de los que mejor expresó esto fue, sin duda, el poeta y diplomático mexicano Francisco de Icaza, quien dijo la célebre frase: «Da limosna, mujer, pues no hay en la vida nada como la tristeza de ser un ciego». En Granada, mientras Granada finalmente caía ante los reyes católicos, Isabel, aún en Santa Fe, decide que financiaría la empresa de un insistente navegante llamado Cristóbal Colón. Así pudo llegar por primera vez a las Américas en 1492. Y lo interesante de todo esto es que la Guerra de Granada estuvo directamente relacionada con muchos aspectos del Imperio español. Como el Emirato era un territorio difícil, los reyes católicos usaron intensamente la infantería, que Fernando combinó con artillería. Desde la infantería en la Guerra de Granada, Gonzalo Fernández de Córdoba luego crearía la estrategia de los tercios, empleada en la Guerra de Nápoles y durante casi 200 años en guerras europeas. La artillería aragonesa pronto sería adoptada por los castellanos, quienes la usarían en sus barcos en alta mar. Así, la caída de Granada ocurre por una conjunción de muchos factores que hicieron posible el evento. Si Isabel de Solís no hubiera sido secuestrada, el emir no se habría enamorado ni la habría hecho su favorita. Y con eso, tal vez no hubiera habido una guerra civil, y sin la guerra civil, quizá Granada habría tenido más apoyo islámico. Granada así cayó por una tormenta, una lucha de desunión contra la unión, en un destino que cambió para siempre la historia de la península ibérica y de todo el mundo.
¿Y tú conocías la historia de la caída de Granada? ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Así que deja tu comentario ahora mismo para fortalecer nuestro trabajo y aprovecha para hacerte miembro del canal en este momento. Accede a contenido exclusivo para que puedas apoyar nuestro trabajo y conocer más a fondo el arte y la historia ibérica.